Claro, a ver, la falla San Ramón, acá en esta gráfica está súper bien, se puede ver súper bien qué pasa. Es lo que se está mostrando con esta línea amarilla que crece, es una discontinuidad en la corteza de la Tierra, Ajá. que su rol realmente es levantar la cordillera principal con respecto al Valle Santiago. Al Valle Santiago, y si uno se prolonga hacia el sur, la ¿Qué es depresión una central. falla? Una falla es una discontinuidad, una fractura en las rocas ¿Ya? que tiene un movimiento de los dos bloques que separan, un movimiento relativo. Ya. Entonces, en el fondo, eso justamente es lo que está explicando qué pasa con la cordillera, que se está alzando con respecto al valle. Pero eso es Ahora, lo que tiene que pasar en el fondo. está pasando y ha estado pasando durante mucho tiempo. Estas rocas de acá son rocas que se depositaron o se formaron hace 25, 30 millones de años, Con que están terremotos. levantadas sobre Sí. el Valle Santiago. Pero también hay un montón de depósitos que están también levantados, que son depósitos más jóvenes. Todo eso son evidencias de una actividad que ha sido constante durante los 25, 30 últimos millones de años, que hay evidencia de movimientos en los últimos miles de años, 20.000, 8.000 años, y todo eso, dado que está alimentado por un motorcito que no aparece en la gráfica, que tiene que ver con el proceso de subducción, ¿Ya? no va a parar, no va a parar en el ¿Rodrigo? corto tiempo. Pero ya, el último estudio que se hizo dice que como que se descubrieron 50 kilómetros más y 50 kilómetros más que se van hacia otra región, ¿en la misma? Claro, es que bueno, ahí está la discusión de efectivamente qué se considera como la falla en sí y cuál es un sistema de fallas. Recalqué harto al principio que, bueno, acá en esta figura se ve bastante bien, que los Andes se están montando sobre el Valle de Santiago. Y los Andes no están solo frente a Santiago, Claro. están en la ciudad de los Andes, está, si uno se va más Como al que sur, está en avanzando, como usted Rancagua. dice, más ¿Qué o significa menos, en ¿cierto? cierta Está forma? montando. ¿Ah? Perdón, ¿qué significa se está montando? Se está montando, se está subiendo este bloque Esa de roca, placa. Como que se esa lo parte come. por sobre Santiago, por sobre el Valle Central. Exacto. Ahora es un proceso lento y un proceso normal y natural en el proceso de crecimiento de la cordillera. O sea, si no fuese por eso, no tendríamos cordillera. Y ese proceso, en el fondo, se va manifestando como Va un funcionando. movimiento y terremotos cada cierto tiempo, temblores chiquititos, microsismicidad, temblores un poco más grandes, menos frecuentes, y temblores grandes muy poco frecuentemente. ¿De qué manera, cuando hay un terremoto o un temblor ¿Sí? grande, qué pasa exactamente en una falla? A ver, voy a tener que contarle un poquitito Sí. qué es un terremoto en sí. Un terremoto es un proceso, nosotros acumulamos esfuerzos, acumulamos deformación en una masa rocosa, en este caso acá en la cordillera, o entre la cordillera de Santiago, que entre paréntesis es el mismo proceso que pasa con la subducción de la placa de Nazca bajo el continente sudamericano. Estamos más acostumbrados a esta figura, Claro. ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Tenemos estos esfuerzos en este sector que se están acumulando, están deformando poco a poco la roca, lento, 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 hasta que llega un momento en que la roca ya no resiste más esos esfuerzos. Y en ese momento se provoca una ruptura. Es lo mismo que cuando coloca uno un hielo y después le coloca agua, que no sé si se han fijado que rompe el hielo, Sí. o de repente, no sé, le llega una piedrecita al parabrisas y se empieza a propagar una ruptura. Bueno, ese es el fenómeno del terremoto, el mismo sonido que hace el hielo, o el mismo crujido que hace la... Y eso es lo que permite el movimiento. Y durante ese movimiento, durante la propagación de esa ruptura, es que se generan las ondas sísmicas que son las que sentimos y que tanta gente le tiene miedo. Rodrigo, y esas fallas, es que no sé si es lo mismo, entonces, ¿se puede detectar a medida que se va moviendo y cuando se va a producir esa ruptura o es imposible? Eso es un campo que está como en desarrollo en la ciencia hoy en día, ¿ya? No se puede decir exactamente cuándo va a ocurrir algo en términos de predicción, pero sí se puede ver cómo se está deformando la cordillera. Y eso es a partir de, por ejemplo, monitoreo con GPS, con estaciones sísmicas. Existe toda una serie de tecnologías que permiten ir viendo eso. Y actualmente, por ejemplo, con respecto a la falla de San Ramón, sí está el equipo de la Universidad de Chile llevando investigaciones dentro de un proyecto de largo plazo, porque son cosas o son estudios que duran del orden de 10 años o más para poder tener resultados así bastante Rodrigo. concretos. Dígame. La falla de San Ramón tiene la connotación de que está, claro, en el Valle de Santiago, sobre zonas Claro. pobladas, y es por eso que nos preocupa y siempre hablamos, pero Claro. según yo he podido conversar con algunos geólogos, me dicen que la cordillera entera es un sistema de fallas. O sea, de hecho, si uno mira un mapa de Google Earth, puede ver en esta zona Sí. la subducción de la placa de Nazca que presiona a la sudamericana Claro. y que en el fondo da origen a la cordillera.
y uno puede ver incluso cómo aprieta tan fuerte en el norte que se forma el altiplano. O sea, Sí. es realmente que nos tengamos que preocupar. Yo entiendo que en esta subducción, en la de Nazca con la sudamericana, ¿Sí? los terremotos alcanzan las magnitudes que conocemos, sobre 8, pues, sobre Sí. 9 incluso. Claro. Pero acá los terremotos, si bien son más superficiales, serían menores, ¿o no? En magnitud. En magnitud. En magnitud, porque resulta que los terremotos, o el tamaño de un terremoto, la magnitud, eso que siempre conversamos, tiene que ver con el tamaño de esa ruptura, De la ruptura, cortada que se claro. propagaba. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos en la interfase de subducción, cuando tenemos el contacto de las dos placas, tenemos un sector muy grande que está acoplado. Nosotros acá en la corteza tenemos el sector frágil, que se rompe la corteza del orden de un espesor de hasta más o menos 20 kilómetros, Ahí que está, sería claro. como esta parte, Esta. más ahí- o menos hasta acá. Pero ahí serían más superficiales, Son, Rodrigo. son más Por lo superficiales. tanto, pueden ser más dañinos, digamos, para las personas, ¿no? Claro, los sentiríamos más fuertes, pero por otro lado, en términos de magnitud, están un poco más limitados que los otros. Entonces esperaríamos magnitudes un poco menores. En términos de Magnitudes- destrucción, que es lo que nos preocupa a nosotros. Claro, creo que no sé si 100% adecuado como fijarse al tiro en la destrucción Ya. si no sabemos bien cómo va a responder, por ejemplo, el suelo, cómo va Ya. a responder las construcciones y todo. Son potencialmente peligrosos cercanos a la falla y pueden generar subducción, o sea, perdón, no destrucción muy cerca de esta falla, pero efectivamente a medida que va creciendo la distancia al epicentro, a la zona epicentral, va disminuyendo rápidamente. Entonces es algo más concentrado, a diferencia de los de subducción que son más Rodrigo. generalizados. Más extenso. Dígame. Hablamos todo lo que está relacionado con la cordillera, pero hay otras fallas en otra parte de Chile que no están relacionadas con la cordillera. Es que es todo un sistema grande. Entonces, efectivamente, Chile está lleno de fallas. Está lleno de fallas. Tenemos la falla, Estamos fallados. una muy grande conocida en el sur, que es la Liquiñovsky, que también es activa, que generó un terremoto el 2007 con un tsunami que afectó Puerto Aysén. Tenemos sismos en Las Menosas. Pero todo ese sistema tiene que ver con el sistema subducción. Lo único que es un poquitito diferente es en Magallanes, que tenemos una falla que es un poquitito diferente en el sentido que es una falla de rumbo, se parece más a la falla de San Andrés en California. ¿Correcto? Y que uno podría decir no es exactamente relacionado como a la cordillera de los Andes, pero sin embargo tiene un comportamiento de falla superficial. Todo el sistema que tenemos es un sistema que está interconectado y que funciona como uno solo. Rodrigo. Entonces, todo de una u otra forma tiene relación. Rodrigo, Dígame. y ya que estamos hablando de esta falla que atraviesa estas 6 comunas que estábamos mostrando, comunas que son habitadas, por supuesto, ¿cómo se permite construir en un lugar donde hay una falla que cruza 6 comunas de nuestra región metropolitana? Bueno, es que esa es una historia un poco larga, porque la falla como tal se empezó a reconocer a finales de los años 90 ¿Ya? y antes ya estaba ocupándose esto. Ya estaba construido. ya. Exactamente. La reacción, por ejemplo, en términos de cómo incorporar... Perdón, pero se ha seguido construyendo. Claro. Sí, eso Claro, justamente, con el conocimiento. Claro. sí, justamente iba por ¿La ahí. falla de San Andrés igual? Que hay que estudiar muy bien este elemento, esta estructura, para poder entender cómo funciona realmente. O sea, qué tan preocupante es tenerla ahí, qué tan inminente es que ocurra algo o cuáles son los terremotos típicos que genera. Nosotros tenemos una norma sísmica en Chile que está muy bien pensada para los terremotos de subducción, terremoto del 2010, 2015, y esos en general son terremotos tan grandes que en cierto sentido se considera que esa norma podría o puede hacerse cargo de este tipo de sismos, ¿ya? Claro. Excepto por ciertos parámetros particulares que ya son bien técnicos, que manejan los ingenieros y todo lo demás, que está un poco en verse y que se están trabajando en modificar la norma o ajustarla un poco para hacerla más estricta con eso. Pero sin embargo tampoco está definido, ni en Chile ni en otros lados está muy claro cómo hacerse cargo Claro. de estos elementos. En Nueva Zelanda han habido terremotos por fallas corticales que han causado daños súper grandes y tienen un desarrollo muy importante como en la sismología, en la neotectónica, y la verdad es que está muy en discusión cómo manejar esto. Entonces no es un tema Perdona mi ignorancia, directo, pero ¿sí? yo me imagino cuando me dicen que puede pasar algo en la falla de San Ramón, como que esto se va a abrir. Claro. Se va a abrir y todas las casas se van a la ir caguera, la caguera. como... Sí. Tirado en Claro, Sí, es que eso es lo que yo creo, no Sí. sé. Estoy No, con lo, la caga. lo más seguro en ese caso un terremoto es que se produzca un resalto en la topografía. Si ustedes de repente van al sector oriente, no sé, pongo el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuando uno sube a la Arriba en Universidad de Peñarolén. Ibáñez, si los que vienen o el Templo Bajay, o si va hacia los Dominicos, siempre hay unas especies como de cuestas, de subidas donde hay que forzar harto el Claro, auto, claro, caminar. claro. Siempre hay unas especies como de cuestas, de subidas.